El día de mi cumpleaños número 62 comenzó como cualquier otro, pero terminó siendo una pesadilla que jamás imaginé vivir. Recuerdo aquella mañana frente al espejo, vestida con mi suéter favorito, ese que todavía me hacía sentir bonita a pesar de los años, y con el cabello peinado cuidadosamente, como siempre me gustaba. Había una esperanza latente en mi pecho, que mi hijo Brandon, aunque ocupado y distante últimamente, llegaría a celebrar conmigo. Preparé panqueques, su desayuno preferido desde niño, y puse 2 platos en la mesa, uno para él y otro para mí. Pensé que, a pesar de todo, ese día compartiríamos un momento juntos. Pero el reloj avanzaba y la casa permanecía silenciosa. Volví a revisar mi teléfono una y otra vez. Releí mensajes antiguos para sentir algo cercano a su presencia. El corazón me pesaba con cada minuto que pasaba y el sol se ocultaba sin que nadie apareciera. Entonces, al fin, sonó el timbre. Abrí la puerta con una mezcla de alivio y ansiedad, y ahí estaba él. Brandon, con esa sonrisa juvenil que conocía tan bien, sosteniendo un ramo de flores marchitas de la tienda de la esquina. «¡Feliz cumpleaños, mamá!», dijo con voz seria pero forzada. Lo abracé fuerte, intentando ignorar el nudo que sentía en el estómago. Me pidió que me preparara para salir a almorzar, y yo obedecí, emocionada como si fuera a un baile de graduación. Pero en lugar de ir a un restaurante, nos dirigimos a un lugar que me heló la sangre. Un largo camino bordeado de arces con hojas rojas y doradas nos condujo hasta un edificio con un cartel que decía «Residencia para adultos mayores Willow Pines». «¿Qué es esto, Brandon?», pregunté con voz temblorosa. «Necesitamos hablar, mamá. Este lugar es más seguro para ti. Vives sola y a veces olvidas cosas». Sentí que todo se desmoronaba. «¿Olvidar cosas? Eso no es cierto. Estoy bien», le repliqué, con la furia ardiendo en mi pecho. Pero él no escuchó. Abrió el baúl del auto y me mostró una maleta ya empacada, mis pertenencias, y me entregó unos papeles legales firmados por él que transferían el poder sobre mí. Entré en la residencia con el alma rota. Me llevaron a una habitación pequeña, con paredes beige y una ventana que daba a un muro de ladrillos grises. No había pastel ni velas, solo un silencio que pesaba toneladas. Sentada en el borde de la cama, con mi abrigo aún puesto, abrí el ramo que él me trajo. Las flores estaban marchitas, igual que yo me sentía por dentro. No hay dolor más profundo que ser abandonado por quienes se supone que te aman incondicionalmente. Creemos en el amor maternal y filial como algo eterno, pero a veces la realidad golpea con traiciones que desgarran el alma. Mi historia no es solo la de una madre rechazada, sino un espejo de la soledad que millones de ancianos enfrentan cada día, cuando son invisibles para la sociedad y para sus propias familias. El envejecimiento no debería significar pérdida de dignidad ni amor. Cada persona merece ser vista, escuchada y respetada, sin importar su edad. Estoy aquí para compartir mi verdad y, quizás, despertar en otros la sensibilidad que hace falta para cuidar a nuestros mayores con el corazón abierto. Entrar en Willow Pines fue como cruzar a otro mundo, un lugar donde el tiempo parecía detenido y la vida se movía con lentitud y frialdad. Los largos pasillos, iluminados por luces blancas y apagadas, mostraban paredes beige sin alma que absorbían toda la energía que aún me quedaba. El aire olía fuerte a desinfectante, mezclado con ese aroma insípido de comida recalentada que me hacía sentir que ya no pertenecía a ningún lugar. A mi alrededor, rostros cansados y apagados, muchos perdidos en pensamientos que parecía que los alejaban de allí, como si sus cuerpos estuvieran presen. Ya no era Margaret, la mujer que había criado a su hijo, construido un hogar y amado con todo su ser.
Ahora solo era la anciana. Un número más entre tantos, alguien a quien la sociedad parecía haber olvidado. Las enfermeras me llamaban cariñito o pequeña, diminutivos que pretendían suavizar la realidad, pero que solo me recordaban cuánto me habían reducido a un estereotipo, a alguien a quien mi habitación era pequeña, fría y vacía. Solo tenía una cama ajustable, una mesita y una ventana que daba a un muro de ladrillos grises. La cama era dura, las sábanas olían a lejía, y las noches se volvieron interminables. Mi compañera de cuarto, Doris, dormía casi todo el día y roncaba sin descanso por la noche. Cuando hablaba, contaba historias tristes sobre personas que la habían olvidado. Recuerdos de soledad que yo conocía demasiado bien. Intentaba mantener mi mente ocupada. Veía las noticias. Entonces llegó Ruby. No estaba asignada a ese turno. Había venido para cubrir a una enfermera enferma. Era joven, con el cabello trenzado y recogido bajo su gorro, y tenía unos ojos llenos de una calidez que hacía mucho tiempo no veía. Cuando me tomó el pulso, me dijo: «Usted no debería estar aquí». La miré sorprendida y ella sonrió con suavidad. «No me malinterprete. Muchas personas aquí necesitan ayuda, y eso está bien. Pero usted no parece perdida». Esas palabras tocaron algo dentro de mí. Por primera vez sentí que alguien me veía como lo que soy, no como un estorbo. Comenzamos a hablar y le conté sobre Brandon, sobre el abandono y la traición que sentía. Ruby escuchó sin juzgar, con atención y compasión. Más tarde, volvió con un regalo inesperado. Un boleto de lotería encontrado dentro de una Biblia de un residente fallecido, que nadie había reclamado. Me lo entregó con una sonrisa cómplice y dijo: «El mundo le debe algo». Esa simple interacción, aquella noche, después de que Ruby me entregara aquel boleto de lotería viejo y amarillento, me senté sola en la sala común, con la luz tenue de una lámpara antigua iluminando mis manos temblorosas. Miré el boleto, sin saber muy bien qué hacer con... Al principio no pensé en jugarlo. Parecía una tontería, un acto desesperado. Pero la soledad y la monotonía hacen que uno busque cualquier escape, por pequeño que sea. Esperé a que todo estuviera en silencio, cuando las luces del pasillo se apagaron y el susurro lejano de las enfermeras era lo único que se oía. Entonces usé uno de los viejos computadores del salón, esos que casi nadie sabía cómo encender, y con dedos temblorosos marqué los números del boleto en la página oficial. Cuando apareció la cifra que indicaba que había ganado un premio millonario, no supe si reír o llorar. Sentí un frío electrizante que me recorrió el cuerpo, una mezcla de incredulidad, miedo y esperanza. ¿Y si Brandon se enteraba? ¿Qué haría? Guardé la confirmación impresa dentro de mi abrigo, pegada a mi corazón, como al día siguiente. Hablé en secreto con Ruby y le pedí ayuda para contactar a un abogado. Me presentó a Aaron, un joven brillante y discreto que visitaba la residencia para ayudar a los mayores con asuntos legales. Lo que siguió fue un torbellino de papeles, firmas y trámites. Notarizaciones, transferencias financieras, creación de fideicomisos ciegos para proteger mi dinero y evitar que Brandon tuviera acceso. Aaron también me ayudó a preparar un nuevo testamento, dejando todo a la caridad, aunque aún no revelaba mi identidad ni el origen de la fortuna. No podía permitir que mi hijo volviera a controlar mi vida. Aquella noche, mientras me preparaba para irme, Ruby me abrazó con fuerza y me susurró: «No te olvides de nosotros cuando seas libre». No pude llorar, solo asentí. Salí de Willow Pines antes del amanecer, dejando atrás el edificio frío y gris, para vivir en una casa sencilla, con calefacción y agua limpia. La diferencia más grande era el silencio. No el silencio vacío de la residencia, sino uno que me permitía respirar, pensar y ser. Pasé los días siguientes como una sombra, cocinando comidas simples, revisando el correo, envuelta en una vieja manta,
mirando las hojas secas que el viento arrastraba por el jardín. Me obsesionaba con las noticias, buscando cualquier mención sobre mí. Un aviso apareció. Se busca a Hal Taylor, desaparecida hace varios días. Bajo el anuncio, cientos de comentarios alababan a Brandon como un buen hijo. Me reí, con lágrimas en los ojos. Yo no tenía ni idea de Teo. Pero el verdadero golpe vino cuando vi la foto que Brandon usó en él. Desde el momento en que tomé conciencia de la traición que Brandon me había infligido, supe que debía enfrentar la tormenta con toda la fuerza que me quedaba. Con la ayuda de Aaron, comencé a investigar más a fondo. Día tras día, Brandon había utilizado mi nombre y el de mi difunto esposo, Richard, para endeudarse, para ocultar sus fracasos financieros y cubrir sus faltas. Aquello no era solo una traición familiar, era aún de llegó el día de la audiencia en el juzgado. Brandon apareció con esa sonrisa calculada, el semblante preocupado que cualquier extraño podría interpretar como amor filial. Pero yo veía a través de su máscara. Él está. Cuando llegó mi turno de hablar, caminé con la cabeza erguida, sintiendo que por primera vez sostenía el poder en mis manos. Me presenté ante el juez, clara y firme. Mi nombre es Margaret Taylor. Tengo 62 años. No estoy incapacitada. No estoy perdida. Y no. El juez tomó nota. Pidió tiempo. Durante esas semanas, continué recopilando pruebas. Grabaciones, documentos, denuncias anónimas que envié al Departamento de Justicia para alertar sobre las actividades ilegales de Brandon. Sabía que debía actuar rápido para PR. Finalmente, la verdad salió a la luz. Brandon estaba bajo investigación federal por fraude, malversación y uso indebido de identidad. La máscara que había llevado por tanto tiempo comenzó a caer. En el tribunal, Aaron presentó con firmeza la evidencia. La sala quedó en silencio mientras se desvelaban las mentiras, las falsificaciones y las traiciones. Brandon intentó defenderse. Aquel día no solo gané un caso, sino que recuperé mi dignidad. No permitiría que él escribiera el final de mi historia. Después de ganar aquella batalla legal, sentí que un peso inmenso se había levantado de mis hombros. Pero sabía que no podía quedar. Con la ayuda de Aaron, decidí donar una gran parte de mi premio de lotería, $5 millones, a organizaciones benéficas que apoyaban a personas mayores y víctimas de abusos. No quería que mi fortuna sirviera. No revelé el origen de esa donación. Ni mencioné el nombre de Brandon, ni los detalles de mi historia. Quería que se tratara de... La historia de mi lucha empezó a hacerse pública. La gente comenzó a reconocerme no como la anciana abandonada que todos creían, sino como una mujer fuerte, resiliente y decidida. En el proyecto Margaret nació de ese impulso. Un movimiento para proteger a los ancianos de abusos similares, para darles voz y dignidad. Porque si alguien había intentado silenciarme, yo estaba decidida a devolverles el poder a quienes habían sido invisibles durante demasiado tiempo. No fue un día, quemé aquella vieja foto de cumpleaños con Brandon, no con odio, sino con liberación. Era hora de dejar ir el pasado y abrazar el futuro, con todas sus incertidumbres y posibilidades. Después de todo lo que viví, cuando por fin pude sentarme frente a la ventana de mi nueva casa y observar la luz tenue del atardecer que acariciaba el jardín cubierto de nieve, sentí una mezcla de alivio y gratitud profunda. La vida me había puesto a prueba de la manera más dura, pero también me regaló la oportunidad de renacer, de reconstruirme desde lo más profundo de mi ser. Pensé en todo el camino recorrido, la traición que me dolió como ninguna otra herida, la soledad absoluta en aquel lugar frío llamado residencia, el inesperado boleto de lotería que abrió una puerta invisible, la batalla legal que me llevó a reclamar lo que era mío por derecho, y finalmente la decisión consciente de transformar mi historia personal en un legado para otros.
Comprendí entonces que el verdadero poder no está en el dinero ni en las victorias legales, sino en la capacidad de levantar. Durante mucho tiempo me sentí pequeña, ignorada y silenciada por aquellos que creyeron poder decidir sobre mi vida y destino. Pero aprendí que mi voz tenía peso, que merecía ser escuchada y que podía ser la fuerza más poderosa para cambiar mi realidad. No fue fácil. Hubo momentos en que dudé, sentí miedo y temí que me negaran nuevamente mi dignidad. Sin embargo, cada palabra que pronunciaba con valentía me hacía más fuerte, más segura, y me acercaba a la libertad que tanto anhelaba. Hablar y contar mi verdad me liberó del peso del silencio y el ocultamiento. Me di cuenta de que la verdad, aunque dolorosa, tiene un poder sanador incomparable. Una de las lecciones más profundas que aprendí es que la edad no nos define ni nos reduce. No somos cuerpos viejos, frágiles o problemas para la sociedad. Somos personas completas, con historia, sueños, emociones y un deseo inmenso de ser respetados y amados. Mi paso por la residencia me mostró lo peligroso que es encasillar a los mayores como inútiles o perdidos. Esa mirada abre la puerta a abusos, negligencias y sufrimientos silenciosos que muchas veces nadie escucha. Por eso, uno de mis compromisos es cambiar esa. Aunque fui traicionada por la persona que más amaba, decidí no dejar que ese dolor me consumiera ni definiera mi vida. No guardo odio hacia Brandon. El rencor solo lastima a quien lo siente y perpetúa el sufrimiento. En cambio, elegí perdonar para liberarme, para poder sanar. El verdadero amor empieza por uno mismo. Respetarse, cuidarse, valorarse. El proyecto Margaret que fundé nace de esa convicción. Que nadie debe sufrir en silencio. Que la unión y la solidaridad son las armas más fuertes para enfrentar la injusticia y el abandono. Vi cómo, al compartir mi experiencia, muchas personas comenzaron a levantar la voz, a apoyar a los mayores, a crear redes de ayuda y acompañamiento. Esa es la verdadera. Si estás escuchando mi historia, te invito a detenerte un momento y pensar en tus propios padres, abuelos o personas mayores cercanas. ¿Les dedicas tiempo, amor y atención? ¿Les das el valor que merecen? A veces creemos que siempre estarán ahí, pero el tiempo es fugaz y el amor verdadero es un compromiso que debemos cultivar día a día. No dejemos que la no importa la edad ni las circunstancias. Todos merecemos vivir con dignidad, amor y esperanza. La vida puede golpearnos fuerte, pero dentro de cada uno hay una fuerza que puede convertir la oscuridad en luz. Mi historia no termina aquí. Es apenas un comienzo. Visualízate caminando hacia un futuro brillante, con la frente en alto, sabiendo que has vencido no solo las circunstancias, sino las sombras que quisieron apagar tu esencia. Esa es la verdadera victoria. Ser dueño de tu vida, de tu historia y de tu alma. La vida, como un río impredecible, siguió su curso después de aquella tormenta que parecía no tener fin. No todo fue fácil, ni todas las heridas sanaron rápido. Sin embargo, aprendí a encontrar en cada amanecer una nueva oportunidad para construir mi propia felicidad y paz. Comencé a redescubrirme en las pequeñas cosas. El aroma del café por la mañana, la calidez de una manta en invierno, las risas sinceras de nuevos amigos que aparecieron en mi camino. Con cada, me dediqué a escribir, no solo mi historia, sino cartas a quienes me apoyaron, a quienes me escucharon, a quienes me tendieron la mano. Las sombras del pasado siguieron apareciendo a veces en mis sueños, pero ya no me paralizaban. Más bien, me recordaban la fuerza que había cultivado y el camino que había decidido recorrer. No me definían, sino que me fortalecían. Entendí que la verdadera libertad no es solo escapar de una situación, sino transformar la manera en que nos vemos a nosotros mismos y a nuestro lugar en el mundo. Y en ese viaje, la compañía y el amor
aunque distintos a los que había conocido, se convirtieron en mi refugio y mi motor. A través del proyecto Margaret, vi cómo muchas otras personas, con historias similares a la mía, encontraban voz y apoyo. Juntas, éramos una comunidad que desafiaba el olvido y el abandono, que reclamaba respeto y Visi. Ahora camino con la mirada puesta en el horizonte, con la certeza de que, aunque el pasado pesa, el presente y el futuro son míos para construirlos. La vida me enseñó que nunca es tarde para renacer, para elegir la dignidad, para encontrar la esperanza en medio de la adversidad. Y esa es la historia que quiero compartir, porque sé que no estoy sola y que nadie debería sentirse invisible ni impotente. Con el paso de los meses, la vida me ofreció nuevas oportunidades para crecer y sanar. Aprendí que el dolor, aunque profundo, puede convertirse en una fuerza para el cambio. Me rodeé de personas que valoraban mi historia y que me ayudaron a reconstruir la confianza en mí misma. Poco a poco, el proyecto Margaret se convirtió en más que una iniciativa. Era un faro para quienes, como yo, habían sido olvidados o maltratados. Organizar charlas, talleres y grupos de apoyo me dio un sentido de pertenencia y la certeza de que mi expert. También me dediqué a explorar nuevas pasiones, a reencontrarme con hobbies que había dejado de lado, a redescubrir mi identidad más allá de las heridas. La escritura, la pintura y la jardinería se convirtieron en mis aliados para expresar en los momentos difíciles, cuando la tristeza asomaba, recordaba que cada paso dado era una victoria y que la resiliencia es un músculo que se fortalece con la práctica. Aprendí a celebrar las peque. La relación con Brandon quedó atrás, como un capítulo cerrado. No guardo rencor, solo aceptación. El amor verdadero, entendí, también implica dejar ir aquello que nos hace daño. Hoy camino con la frente en alto, consciente de mi valor y orgullosa de la mujer en que me he convertido. Mi historia es un testimonio de que, a pesar de las sombras, siempre podemos encontrar la luz y construir un futuro lleno de esperanza y dignidad. Después de toda la tormenta que atravesé, cuando parecía que el peso del pasado me aplastaba sin piedad, poco a poco empecé a sentir cómo una nueva luz se abría camino dentro de mí. No fue un proceso rápido ni fácil. Hubo días de duda, de cansancio, de temor a que nunca pudiera volver a ser la mujer que alguna vez fui o que soñé ser. Pero con cada amanecer, con cada pequeño paso, fui aprendiendo me dediqué a descubrir nuevas facetas de mi vida, a reencontrar sueños y pasiones que habían quedado olvidados en algún rincón oscuro de mi alma. Comencé a explorar actividades que nunca antes había considerado, como la pintura, que me permitió expresar emociones que las palabras no alcanzaban a describir. Cada pequeño logro, cada instante de alegría, se convirtió en una piedra fundamental para construir la mujer que hoy soy, fuerte, resiliente y consciente de su valor. No me definía ya el dolor ni la traición, sino la capacidad. El proyecto Margaret fue más que una iniciativa. Se convirtió en un espacio sagrado donde muchas personas encontraron voz, apoyo y comunidad. A través de charlas, talleres y encuentros, pude ver cómo otros que habían sufrido abandono, maltrato o soledad empezaban a sentirse acompañados, comprendidos y empoderados. Esa red de solidaridad fue un bálsamo para mi corazón y la prueba tangible de que compartir nuestras historias. También me di el permiso de viajar, de conocer nuevos lugares y culturas, de abrir mi mente y mi espíritu a la diversidad y la belleza del mundo. Cada viaje fue un aprendizaje, una renovación de energías, una reafirmación de que la vida me enseñó que, aunque a veces nos golpea con fuerza, siempre existe la posibilidad de reescribir nuestra historia. Nadie puede arrebatarte la dignidad si tú no la entregas, ni definir tu valor si tú no lo permites.
Somos los autores de nuestro destino. Y cada quiero que sepas que, sin importar las dificultades o las traiciones, dentro de ti hay una fuerza inmensa capaz de transformar el dolor en crecimiento, la soledad en compañía y la desesperanza en luz. No permitas que nadie decida por ti, ni que el miedo te paralice. El amor mira a tu alrededor, valora a quienes amas y cuida a quienes te necesitan. Escucha a los que han sido olvidados y defiende. Recuerda siempre, no importa cuán oscura haya sido la noche, el amanecer sí. Gracias por acompañarme en este viaje. Que encuentres en tu vida la fuerza para seguir adelante y la sabiduría para valorar cada instante. Porque mereces una vida llena de dignidad, amor y felicidad. Y esa, amiga o amigo mío, es la lección más hermosa que la vida me regaló. Quiero agradecerte de corazón por haberme acompañado en esta historia tan personal y profunda. Espero que mis vivencias y reflexiones te hayan inspirado y te recuerden lo importante que es valorar a quienes amamos y nunca perder la esperanza, sin importar las adversidades. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos. Déjame un comentario contándome qué te pareció esta historia y desde dónde me estás viendo. Me encantaría leerte y saber. Nos vemos en el próximo video, donde traeré más relatos reales llenos de emoción, verdad y aprendizajes para todos. Hasta entonces, cuídate mucho y recuerda que siempre hay luz, incluso en los momentos más oscuros. Gracias por estar aquí y hasta pronto.